Durante décadas, el Rally Dakar fue presentado al público como una simple carrera en el desierto, una competencia extrema entre máquinas impresionantes y pilotos valientes. Algo distante de la realidad cotidiana y casi exótico dentro del automovilismo. Pero esa forma de verlo es incorrecta. El Dakar no fue creado para descubrir quién es el más rápido, ni quién tiene el mejor vehículo, ni quién invirtió más dinero. Fue creado para poner a prueba hasta donde una persona puede seguir funcionando cuando todo a su alrededor empieza a fallar, y esa diferencia lo cambia todo. Porque, a diferencia de otras competiciones, el mayor desafío del Dakar nunca fue el desierto, ni las dunas, ni la distancia. El verdadero desafío siempre fue el ser humano intentando tomar decisiones correctas después de días de cansancio, errores acumulados y presión constante. Por eso tantos pilotos bien preparados abandonan, por eso máquinas aparentemente invencibles se rompen. Y por eso terminar el Dakar vale más que ganar casi cualquier otra carrera del mundo. Para entender esto, es necesario dejar de mirar el Dakar como un evento deportivo tradicional y empezar a verlo por lo que realmente es. Un sistema diseñado para provocar fallas humanas de forma progresiva. Para entender el Dakar, tienes que entender el miedo. Todo comenzó en 1977, con un error que casi le cuesta la vida a un joven aventurero francés llamado Thierry Sabine. Participaba en el Rally Abiyán-Niza, una carrera marginal que atravesaba África, cuando en pleno desierto de Tenere, en Níger, se separó del grupo. Su brújula dejó de ser fiable, la comunicación falló y su Yamaha XT500 se quedó sin combustible en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, durante varios días. Sabine estuvo completamente solo en el Sáhara, deshidratado, desorientado y convencido de que podía morir allí. El calor era extremo, el silencio absoluto, el desierto no perdona errores. Finalmente, una aeronave de búsqueda logró localizarlo y rescatarlo cuando ya estaba al límite de sus fuerzas. Cualquier persona normal habría jurado no volver jamás, pero Sabine no era normal. Mientras regresaba a la civilización, mirando desde el aire ese océano infinito de arena que casi lo mata, tuvo una revelación: si ese desierto había sido capaz de ponerlo al límite, sería el escenario perfecto para el desafío más extremo del mundo. De esa experiencia nació una idea, y una frase que se convertiría en leyenda: un desafío para los que parten, un sueño para los que se quedan. El 26 de diciembre de 1978, en la Plaza del Trocadero de París, 182 vehículos partieron rumbo a lo desconocido. 2 semanas después, solo 74 lograron llegar al Lago Rosa. En Dakar, había nacido algo más que una carrera, había nacido una leyenda. Los primeros años del Dakar, en la década de 1980, fueron el viejo oeste del motorsport. No existían equipos oficiales de fábrica como los que dominan hoy, no había estructuras profesionales. Había aventureros, mecánicos improvisados y gente dispuesta a arriesgarlo todo. Algunos competían con motos pequeñas modificadas, otros se atrevían con vehículos totalmente fuera de lugar, como un Rolls-Royce Corniche adaptado para el desierto, que abandonó muy pronto cuando las dunas destrozaron una suspensión pensada para el lujo, no para la supervivencia. La navegación era primitiva: mapas de papel, brújulas y puntos de referencia. Si perdías el rumbo en medio del desierto, no había satélites que te salvaran, solo tu instinto y la suerte. Y entonces llegó 1982. Ese año, el Dakar estuvo a punto de convertirse en un escándalo internacional. Mark Thatcher, hijo de Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, decidió participar en la carrera. Se inscribió con un Peugeot 504, acompañado por la copilota francesa Charlotte Perny. Durante una etapa entre Argelia y Mali, desaparecieron. Durante varios días no hubo noticias. La atención mediática fue inmediata. El hijo de una de las mujeres más poderosas del mundo estaba perdido en el Sáhara. Se activaron operaciones de búsqueda con apoyo aéreo, mientras la presión política y mediática crecía. Finalmente, fueron localizados a decenas de kilómetros de la ruta oficial, exhaustos pero con vida. Cuando todo terminó, Mark Thatcher resumió el episodio con una frase que pasaría a la historia: no estaba perdido, solo no sabía dónde estaba. La anécdota tuvo un final feliz, pero dejó una advertencia eterna: en el Dakar, el desierto no distingue apellidos, te puede tragar, seas quien seas. Si el Dakar te da la gloria, también te cobra un precio de sangre. 1986, el año negro. El 14 de enero de 1986, Thierry Sabine, el creador del Dakar, supervisaba una etapa desde un helicóptero AS-350E Coureuil, en medio de una tormenta de arena en Mali. La visibilidad era mínima, el desierto, implacable. Durante la operación, el helicóptero impactó violentamente contra una duna,
no hubo supervivientes, 5 personas murieron ese día. Thierry Sabine, el hombre que había dado vida a la carrera. Daniel Balavoine, célebre cantante francés en misión humanitaria. Francois-Xavier Bagnaud, el piloto. Nathalie Odent, periodista. Jean-Paul Lefur, técnico de sonido. El Dakar había matado a su propio creador. Las cenizas de Sabine fueron esparcidas en el desierto del Níger, junto a un árbol solitario que hoy se conoce como el Arbre Thierry Sabine. Para muchos pilotos, ese lugar se convirtió en un símbolo silencioso del precio que exige el Dakar. Muchos pensaron que la carrera terminaría allí. No fue así, el desierto había ganado una vida, pero no la voluntad. 1987, el guerrero que no se rindió. Un año después, el Dakar ofreció una de las imágenes más brutales de su historia. Hubert Auriol, leyenda del rally en motocicleta, luchaba por la victoria cuando, a pocos kilómetros del final de una etapa, impactó contra un obstáculo oculto bajo la arena. El resultado fue devastador, ambos tobillos fracturados, uno de ellos, con fractura expuesta. El dolor era insoportable. El abandono era lógico, el rescate, inmediato. Pero Auriol decidió levantarse. Entre gritos de dolor, volvió a subir a su moto y recorrió los kilómetros finales hasta la meta. Cuando llegó, no podía mantenerse en pie, los médicos tuvieron que sacarlo en camilla. Sus piernas estaban destrozadas, perdió el Dakar, pero ganó algo que ningún trofeo puede otorgar. Las imágenes de Auriol, roto de dolor, abrazado a su moto mientras los médicos cortaban sus botas, se convirtieron en la definición absoluta del espíritu Dakar. Años después, cuando le preguntaron por qué no abandonó, respondió simplemente: habría sido más fácil abandonar, pero entonces, ¿para qué venir al desierto? Al año que viene, 1988, Bamako, Mali, Ari Vatanen, el legendario finlandés volador, dominaba el Dakar con autoridad absoluta, al volante de su Peugeot 405 Turbo 16 Grand Ride. Una bestia nacida de la era del Grupo B, tenía una ventaja tan grande que la victoria parecía inevitable. Aquella noche, como era costumbre, los coches fueron aparcados en un estadio de fútbol para que el público local pudiera verlos de cerca. Vatanen y su copiloto se retiraron a descansar. Convencidos de que la carrera estaba prácticamente sentenciada, pero de madrugada, algo imposible ocurrió. Cuando Vatanen se despertó para preparar la salida de la etapa, su coche había desaparecido. El líder del rally más duro del mundo había sido robado. La noticia recorrió el planeta, hubo caos, sospechas y una llamada anónima exigiendo dinero a Peugeot para devolver el vehículo. Jean Todt, entonces responsable de Peugeot Sport, se negó a ceder. Horas después, el coche apareció abandonado en las afueras de Bamako, intacto. Vatanen no lo dudó, arrancó el motor y se lanzó desesperado hacia la salida de la etapa, pero el tiempo ya había jugado en su contra. Llegó tarde y el reglamento del Dakar, incluso en aquellos años salvajes, no perdonaba. Tras largas deliberaciones, la decisión fue definitiva: Ari Vatanen quedaba fuera de la carrera. La victoria pasó a manos de su compañero de equipo, Juha Kankkunen, pero ni siquiera él pudo celebrar con normalidad. El ambiente era incómodo, todos sabían que algo profundamente injusto había ocurrido. Hasta hoy, nadie ha podido demostrar quién robó el Peugeot 405, las teorías siguen vivas: delincuencia local, sabotaje, o una operación que se salió de control. Vatanen siempre fue claro: fue un robo real. Yo no gané nada con aquello, perdí la carrera. El desierto, sin embargo, le debía una. En los años siguientes, Ari Vatanen regresó más fuerte que nunca, ganó el Dakar en 1989, 1990 y 1991 con el mismo Peugeot 405, 3 victorias consecutivas, pero el fantasma de Bamako, 1988, jamás desapareció del todo. El automovilismo siempre fue un territorio dominado por hombres, hasta que llegó Jutta Kleinschmidt, ingeniera física alemana. Comenzó compitiendo en motocicletas antes de dar el salto a los coches. En 2001, pilotaba un Mitsubishi Pajero Evolution del equipo oficial, enfrentándose a los mejores del mundo en el rally más duro que existe. Su mayor rival no estaba en otro equipo, estaba a su lado Hiroshi Matsuoka. Piloto estrella de Mitsubishi, también luchaba por la victoria. Entre los favoritos se encontraba Jan-Louis Scherzer, ex piloto de Fórmula 1 y creador de sus propios buggies, un competidor tan talentoso como controvertido. Entonces, la controversia de la penúltima etapa. En la penúltima etapa, la carrera estuvo a punto de romperse. Scherzer y su compañero Jean-Pierre Serviat salieron antes de la hora permitida, violando el reglamento. La maniobra les daba pista limpia y dejaba a los rivales atrapados en nubes de polvo. Matsuoka intentó reaccionar forzando el ritmo. El riesgo fue demasiado alto, un problema mecánico lo dejó fuera de la carrera.
Jutta, en cambio, hizo lo contrario, no se dejó arrastrar por el caos, mantuvo la calma, navegó con precisión y completó la etapa sin cometer errores. Cuando la organización revisó los datos, la infracción quedó clara, Escher y Servia fueron penalizados con 1 hora cada uno, la victoria histórica, gracias a esa penalización y a su regularidad absoluta. Jutta llegó a la última etapa con ventaja. No fue la más rápida del rally, no dominó las especiales, pero fue la más constante, la que menos se equivocó. Al cruzar la meta final, Jutta Kleinschmidt se convirtió en la primera, y hasta hoy única, mujer en ganar el Rally Dakar en la clasificación general de coches. La diferencia final fue mínima. Apenas unos minutos tras más de 2 semanas de carrera. Uno de los desenlaces más ajustados de la historia, nunca volvió a ganar el Dakar. Y no lo necesitó, su nombre ya había quedado grabado para siempre como prueba de la gran verdad del desierto. En el Dakar no gana el más agresivo, sino el que comete menos errores. Años después, Jutta lo resumiría con una honestidad brutal: no gané por ser la más rápida, gané porque supe sobrevivir mejor que los demás. El Dakar ha evolucionado, hoy ya no compiten coches adaptados de calle, compiten máquinas extremas, diseñadas desde cero para sobrevivir al desierto. Primero, Audi RS Q e-tron. El Audi RS Q e-tron no es un coche eléctrico convencional. Es un experimento rodante de ingeniería alemana, utiliza 2 motores eléctricos para la tracción, uno en cada eje, y un tercer sistema que actúa como generador. Como no existen enchufes en medio del desierto, Audi incorporó un motor de combustión derivado del DTM que funciona exclusivamente como planta de energía para recargar las baterías en marcha. El resultado es una entrega de par inmediata, una respuesta brutal desde 0 revoluciones y una complejidad técnica nunca vista en el Dakar. Es rápido, sofisticado y silencioso a baja velocidad. Pero también pesado y extremadamente exigente en términos de fiabilidad. El RS Q e-tron representa una idea clara: el futuro ha llegado al desierto, aunque todavía no sea sencillo. Segundo, Toyota GR-DKR Hilux T1 Plus. Si Audi es ciencia ficción, Toyota es realidad pura. El Hilux T1 Plus apuesta por una filosofía opuesta: robustez, simplicidad y resistencia. Utiliza un motor V6 biturbo desarrollado específicamente para competición, combinado con una suspensión de largo recorrido capaz de absorber impactos que destruirían cualquier vehículo normal. Toyota no busca ser espectacular, busca llegar, y esa estrategia le ha dado resultados. En la era moderna del Dakar, nadie ha sido tan consistente ni tan fiable como el equipo japonés. En el desierto, terminar es ganar. Tercero, Prodrive Hunter. Diseñado por los británicos de Prodrive, el Hunter es uno de los coches más equilibrados del rally. Ligero, ágil y preciso, está pensado para atacar las dunas con agresividad controlada. Existe incluso una versión homologada para la calle, una rareza absoluta. En competición, el Hunter utiliza combustible sostenible desarrollado por Prodrive, una señal clara hacia el futuro del rally ride. No es el más potente, pero sí uno de los más inteligentes. ¿Y los camiones? El fin de una era. Durante décadas, los camiones jamás dominaron el Dakar, eran máquinas colosales, con potencias descomunales y un estilo casi militar. Tras los acontecimientos geopolíticos posteriores a 2022, Kamaz desapareció del rally, su ausencia cambió por completo la categoría. Hoy, la lucha queda en manos de equipos europeos como Iveco y Tatra. Los camiones modernos pesan varias toneladas, vuelan sobre las dunas y aterrizan con una violencia que hace temblar el suelo. Son los gigantes del Dakar y siguen recordándonos que, en el desierto, el tamaño también importa. Los organizadores del Dakar han vuelto a hacer lo que mejor saben hacer: cambiar las reglas del juego. Durante varias ediciones recientes, el gran terror fue el Empty Quarter, el Rab al-Khali. El mar de dunas más grande del planeta, un océano infinito de arena blanda, donde podías conducir durante cientos de kilómetros sin ver una sola roca. Allí, el enemigo era el agotamiento, la navegación y la arena que te tragaba lentamente. Pero el Dakar nunca se queda quieto. En su evolución más reciente, la ruta ha girado hacia otras regiones de Arabia Saudita, zonas del oeste y del centro del país, pasando por áreas cercanas a la costa del Mar Rojo, regiones montañosas del norte y entornos más técnicos alrededor del corazón del país. ¿El resultado? Menos arena abierta, más piedra, muchas más trampas. Este nuevo Dakar es un rally de rompecoches, terreno montañoso, valles cubiertos de rocas afiladas, pistas duras que castigan suspensiones, llantas y neumáticos. Los pinchazos vuelven a ser una pesadilla constante. Algunos equipos ya se preparan llevando más ruedas de repuesto que nunca.
La navegación también cambia por completo, sin grandes dunas para leer el horizonte, los pilotos se enfrentan a cañones estrechos, laberintos de piedra y wadis, antiguos lechos de ríos secos, que pueden convertirse en trampas mortales en cuestión de segundos. Para muchos veteranos, es un regreso a un Dakar más antiguo, más técnico, más lento, más cruel, un estilo que recuerda a los rallies africanos de los años 90, donde la precisión importaba más que la velocidad pura y lo más importante, no será permanente. Porque si algo ha demostrado el Dakar a lo largo de su historia es esto, el desierto cambia, y la carrera cambia con él, los veteranos lo saben y lo respetan, los novatos aún no entienden lo que les espera. No puedo terminar esta historia sin hablar de la categoría más brutal del Dakar, la más pura, la más honesta, original Bahí Motul, antes llamada Malle Moto. Si crees que los pilotos de equipos oficiales, con millones de dólares y camiones llenos de ingenieros, son duros, espera a conocer a estos hombres, aquí no existe la asistencia externa. No hay mecánicos, no hay ayudas, no hay excusas. Mientras los pilotos estrella llegan al bivouac y descansan en motorhomes con aire acondicionado, mientras un ejército de técnicos reconstruye sus vehículos durante la noche. El piloto de original llega solo, después de cientos de kilómetros, cubierto de polvo, sudor, sangre y cansancio y entonces empieza su verdadero Dakar. Tiene que desmontar su propia moto, cambiar el aceite con las manos rotas, limpiar filtros de aire saturados de arena, reparar neumáticos destrozados, revisar cadena, frenos, tornillos, radios, todo él solo. Con una simple caja de herramientas de metal, sin margen de error, cuando termina, no hay cena caliente. No hay cama, duerme en una tienda de campaña, en el suelo del desierto y antes de que su cuerpo se recupere, ya es hora de volver a salir, así, día tras día. Durante 2 semanas, sus manos terminan cubiertas de ampollas, sus cuerpos pierden kilos, sus mentes empiezan a quebrarse, algunos llegan a alucinar por la falta de sueño, pero cuando uno de ellos cruza la meta final, en el bivac ocurre algo único, los pilotos de fábrica se detienen, se quitan el casco y aplauden. Porque saben que no acaban de ver a un ganador, acaban de ver a un superviviente, ellos no compiten contra otros pilotos, compiten contra el desierto, contra el cansancio, contra sí mismos. Son los últimos gladiadores románticos del deporte motorizado. En el Dakar moderno todavía ocurre algo extraordinario, las leyendas no se retiran, en cada edición reciente, aparecen nombres que no deberían estar allí. Pero están, Carlos Sainz, el matador. Un hombre que lo ha ganado todo, campeón del mundo de rally, múltiple vencedor del Dakar, padre de un piloto de Fórmula 1. Y aún así, sigue siendo uno de los más rápidos del desierto, a una edad en la que otros ya cuentan historias, Sainz sigue escribiéndolas. Nasser Al-Attiyah, el príncipe del desierto. Múltiple ganador del Dakar, campeón absoluto en Arabia Saudita, atleta olímpico, preciso, frío, implacable, en estas tierras, pocos saben leer el desierto como él, y menos aún pueden derrotarlo. Sébastien Loeb, el perfeccionista. El piloto más exitoso de la historia del rally mundial, 9 títulos, dominio absoluto en asfalto, grava y nieve, pero hay una espina que nunca pudo arrancarse, el Dakar. La única gran victoria que aún se le resiste. Estos hombres no necesitan demostrar nada, no corren por dinero, no corren por fama, podrían estar retirados, en una playa, en un yate, pero eligen el desierto. Porque el Dakar no es una carrera más, es el último lugar donde incluso las leyendas pueden fracasar, y por eso, es la última aventura real que queda en el planeta. Al final, el Dakar es absurdo, cuesta una fortuna, es peligroso, duele, y puede matarte. Entonces, ¿por qué alguien querría ir a sufrir voluntariamente al desierto? Porque en un mundo cada vez más artificial, el Dakar es real, al desierto no le importa quién eres, no le importa tu dinero, no le importan tus seguidores, no le importa tu apellido, tu fama ni tus títulos. Allí no hay algoritmos, no hay segundas oportunidades, no hay filtros. Si cometes un error, el desierto te castiga, si te crees invencible, te destruye, y solo si eres humilde, paciente y respetas sus reglas, te deja pasar. Esa honestidad brutal es lo que engancha, es lo que obsesiona, es lo que hace que la gente vuelva. Thierry Sabine lo entendió desde el principio, el Dakar no es una carrera para ganar, es una prueba para descubrir quién eres cuando todo lo demás desaparece. Por eso, aunque el mundo cambie, aunque la tecnología avance, aunque la aventura parezca cosa del pasado, el desierto sigue allí, esperando, llamando, seduciendo a quienes se niegan a aceptar que el espíritu humano nació para vivir cómodo.
Porque mientras exista alguien dispuesto a perderlo todo por llegar al final, el Dakar nunca morirá.